Qué increíble poder estar acá. Y yo sé, algunos de nosotros somos más críticos que otros, entonces algunos están diciendo, pero todavía no está increíble. Si hubieras visto esa salón hace 2 meses, a ver dónde está ahora, dirías, eso es asombroso. El simple hecho que de ahora en adelante habrá servicio de comienzo a final en español. Entonces hoy quizás tuvimos que usar un boombox para el sonido. Todavía no tenemos los instrumentos. Estamos todavía aprendiendo cómo usar los botones en nuestro nuevo carro. Pero está bien. Porque hoy comienza algo, no termina algo. Y quiero darte la bienvenida. Yo sé que Robert dio la bienvenida, pero es un día especial y hoy vamos a hablar de lugares especiales. Amén. Dinos. Hablamos al principio del año que el 2024 iba a ser un año de transición y la verdad es que ha sido un año de transición en muchas maneras. Así es. Hemos visto personas fallecer, hemos visto personas nacer, hemos visto personas en el ministerio como Eddie y la Pare que se jubilaron. Nos transicionamos. Estamos uniendo 2 partes de nuestra iglesia. Éramos 3 regiones. Estamos uniendo 2 de las 3 regiones por un tiempo en este local. Es la primera vez que tenemos un servicio en español completo. Hoy estamos en el otro lado y hay muchas cosas que no sabemos. O sea, es como hemos estado preparando. Yo conozco ese edificio muy bien porque he estado pintando, puse la alfombra, y yo aprendí a hacer muchas cosas. No miren muy de cerca, ¿eh? Se ve bien de lejos, no sé de cerca, no lo miren tan cercanamente. Pero hoy, aún en el otro lado, mira, hay cosas que tenemos una lista de cositas. Entonces, si ves cosas, amén, ahí lo vamos a anotar. Y en cuanto hay dinero y lo vamos a poder hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué es tan importante de un lugar? ¿Qué tiene de importante un lugar? La verdad es que hay cosas muy especiales. Yo me recuerdo cuando nosotros nos mudamos a Orlando, una de las primeras cosas que yo hice es que yo estaba dando un devocional a los universitarios en Mount Dora. Y de regreso a Orlando, yo pasé a Popka, donde yo crecí, y me fui a la casa de mi niñez. Y aunque mis papás vendieron la casa hace unos años, no tiene nada que ver con nuestra familia. El alrededor ha cambiado muchísimo, pero yo pasé a ver porque era el lugar de mi niñez. Tiene algo especial. Lugares tienen algo especial. Este lugar, el campus completo, pero inclusive este cuarto llega a ser un lugar especial. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es tan especial? ¿Qué es tan importante de un lugar? En Éxodo, capítulo 3, versículos 4 al 5, van a tener que sacar sus propias Biblias hoy, porque hoy no tengo las escrituras en la pantalla. Antes, cuando empecé a predicar hace 32 años, escuchaba las hojas y ahí sabía cuando era hora de empezar a leer. Ahora tengo que dar una pausa aproximada. Hay un lugar donde Dios te llama, en Éxodo 3, versículos 4 al 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar,
Lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Tierra santa, el monte Sinaí, en la tierra de Madián. Dios daría la ley y Moisés después regresaría a ese monte donde Dios nuevamente se reveló a los hebreos y le dio la ley a Moisés. O sea, en el mismo lugar, en el lugar de la zarza, en ese mismo lugar, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio la ley. Pero Dios le había dicho años antes que el lugar donde él estaba parado era un lugar santo. Era un lugar especial, un lugar donde Dios iba a utilizar. Y yo me pregunto, ¿cuántos lugares en nuestra vida hemos proclamado lugares santos? Ese es un lugar donde Dios se va a utilizar, donde Dios va a llamar a personas. Quizás ese llega a ser el lugar de tu llamamiento. Dice, mira, yo puedo hacer algo. Quizás cuando todo era en inglés, yo no tenía la habilidad, pero ahora sí puedo levantarle la mano y decir, mira, yo puedo. Amén. También hay lugares donde Dios confirma sus promesas en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 4 al 6. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he prometido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Ahí murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Y eso es significativo. La ley de Moisés era un pacto provisional. Era un pacto donde Dios dice, mira, yo voy a darte algo, pero no es completo. Enseñó al pueblo la ley moral, la ley civil, las leyes ceremoniales, pero la ley de Moisés no pudo salvarte y no puede llevarte a la tierra prometida. O sea, Moisés, él mismo no llegó a la tierra prometida porque la ley que él recibió no era capaz de salvar. Pero Dios aún cumple sus promesas. O sea, Él no puede llevarte a la tierra prometida, no puede llevarte a la nueva creación, el cielo. Esa promesa viene a través de Cristo. Entonces, lo que la ley de Moisés para, la ley de Cristo expanda y cumple. Entonces, la muerte de Moisés fuera de la tierra prometida es importante desde un punto teológico. Porque si nosotros basamos nuestra esperanza en la ley anterior, no tenemos la verdadera esperanza de la salvación que da Dios. También hay lugares donde Dios se revela. Génesis 28, versículos 16 al 17. Dice, al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Y en Génesis 35, versículo 7, dice, erigió un altar y lo llamó ese lugar el Betel, porque ahí se había revelado Dios cuando escapaba
de su hermano Esaú. O sea, Betel quiere decir la casa de Dios. Jacob eventualmente regresa a ese mismo lugar para establecerse. Pierde a su esposa Raquel al dar luz en el camino y la entierran aquí en Belén. ¿Tú te recuerdas dónde estabas cuando Dios te habló por primera vez? Cuando Él se reveló por primera vez ante ti. Yo me recuerdo muy bien, yo estaba en el campus de Valencia College, en el West, y había hecho un estudio bíblico, y estaba en mi corazón, estaba peleando con las cosas que había aprendido. Yo no estaba en acuerdo con las escrituras que me habían mostrado. Y había un árbol, había un lago y había un árbol donde yo me iba casi todas las tardes a tomar una siesta. Ahí es donde iba a leer, iba a descansar, usaba mi mochila, me recostaba contra ese árbol. Y yo me recuerdo que ese día, en vez de dormir, me puse a orar al lado de ese lago. Y fue el momento donde Dios me reveló y dice, ¿por qué estás peleando contra mí? Yo me recuerdo. Fue un 10 de febrero de 1992. Me bauticé 5 días después. Hay lugares importantes. Betel era importante para Jacob porque él había luchado con Dios allí. O sea, tú te recuerdas los lugares donde has luchado, donde has tenido batalla, ¿no? Sí, que. Esos lugares llegan a ser especiales. Especialmente cuando Dios se revela en esa batalla. Lo cambió a Jacob para siempre. De hecho, se ranqueó para el resto de su vida. Quizás estás en batalla ahora. Quizás estás peleando con Dios. Y dices, mira, quizás vas a salir de esa batalla golpeado, ranqueando, pero con la esperanza de haber encontrado con el Señor. Jacob cambió para siempre, llegó a ser Israel. Así es. Pero le costó. Es un lugar donde Dios cumple sus planes. Amén. Amén. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Te das cuenta que Dios sigue encontrando gente en el mismo lugar, vez tras vez tras vez? Primero Moisés, después Jacob. Ahora va a llamar a David. En Mateo capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, así que convoco entre el pueblo a todos los jefes y los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea. Le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. O sea, no solamente David fue encontrado en Belén, Cristo nació en Belén. Ese lugar era importante.
a veces no vemos la importancia, no damos la importancia correcta a los lugares. Pero necesitamos entender que Dios escogió un lugar y vez tras vez tras vez encontró, transformó y llamó personas allá. Uno de sus hijos será rey. Eso es lo que el profeta le dijo a David. Uno de sus hijos será rey. Y tenía una profecía dual. O sea, se cumplió cuando Salomón llegó a ser rey, pero se sigue cumpliendo cuando Jesús llega a ser el rey de reyes. Amén. El nacimiento de Jesús es significativo porque se conoció el lugar donde nació. Pero sabemos que se acercaba un cambio. Es lo que dice en Hebreos 10, versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no hay la presencia mismo de esas realidades. En Colosenses 2, versículo 7 dice, todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. O sea, se acercaba un cambio con la llegada del Mesías. En Lucas 17, versículo 20 y 21 dice, el reino de Dios no es algo que se puede observar. Ni la gente diría, aquí está o allá, ahí está, porque el reino de Dios está adentro de nosotros. Nosotros sabemos que había un cambio. No es un lugar, el reino de Dios, el lugar especial, ya no es Belén, ya no es Betel, ya no es la zarza. Ahora el lugar de encuentro es la iglesia. El lugar de encuentro somos nosotros. Dice que está dentro de ti, dentro de mí el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el bautismo Dios depositó su espíritu en nosotros. Aleluya. Amén. En Juan 4, versículo 19 al 24. Señor, dijo la mujer, puede ver que usted es un profeta. Nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos afirman que el lugar donde debemos adorar es Jerusalén. Jesús responde en versículo 21, mujer, créame, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros los samaritanos adoráis lo que no conocéis. Adoremos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, viene el tiempo, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ellos son la clase de adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Amén. O sea, hace un par de semanas prediqué un sermón en que Dios siempre está buscando, siempre estaba buscando un hombre, alguien que se ponía en su lugar ante el pueblo. Aquí dice que el Señor está buscando adoradores. Hombres y mujeres que lo adoren y lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así es. Hechos 2, 42 a 44. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. O sea, el Antiguo Testamento se trataba de lugares. El libro de los Hechos se trata de personas. Porque el lugar se cambió. Ya no es Betel. Ya no vamos al templo. Aunque yo creo que ese salón, ese edificio va a ser de uso, de bendición para la ciudad, para nosotros, para todos los que pueden venir. Esa no es la respuesta. El edificio, mira, estamos en el primer servicio, ya estamos casi a capacidad en ese salón. Wow. Es un buen problema. Pero el lugar donde las personas vienen a buscar ayuda, para buscar esperanza, no es este salón. Eres tú y soy yo. Amén. Porque la presencia de Dios hoy está aquí. Amén. Porque los verdaderos adoradores están aquí. Así es. Pero mañana o hoy en la tarde cuando regreses a tu casa, el lugar de uso de Dios está en tu casa. Así es. Y mañana cuando vas a trabajar, el lugar de uso de Dios es en tu trabajo. Amén. Así es. Ahora, cuando el pueblo de Dios adora en espíritu y en verdad y comparte eso con otros, bueno, tenemos un buen problema. Ese solo no es suficiente. Porque el lugar de uso de Dios trae a la gente al lugar de adoración a Dios. Así es. Pero si el lugar ya no es importante, ¿por qué nos molestamos tanto? ¿Por qué compramos un edificio? ¿Por qué limpiamos? ¿Por qué pintamos? Vinos. Bueno, aún en la iglesia primitiva necesitaban un lugar para reunir. Un lugar donde podía cumplir los planes de Dios. Amén. Hechos 5, versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchos señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. O sea, se reunían en ese lugar. Entonces, en Hechos 14, versículo 1, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creó una multitud de judíos y griegos. O sea, siempre había lugares donde se puede avanzar el evangelio. Mi oración es que ese lugar es un lugar donde avance el evangelio para Dios. Amén. Pero cuando los echaron, tuvieron que buscar otra manera. El tiempo más fructífero del ministerio de Pablo es cuando tuvo un lugar constante para predicar durante 2 años. En Hechos 19, versículo 8 al 12, Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstantemente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y al diario debatía en la escuela de Tirano. Eso continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. O sea, necesitamos todos esos lugares. Perdón.
Y último, necesitamos un lugar donde Dios es victorioso. Amén. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54, dice: luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén. Pero las armas las guardó en su tienda de campaña. ¿Sabes? Algo impresionante aquí es que el mismo lugar donde David, que nació en Betel, mató a Goliat, es el mismo lugar donde Jesús murió. La muerte de Jesús fue significativa. Sabemos eso, por eso todos los domingos tomamos la Santa Cena. Entendemos que la muerte de Jesús tiene un significado. Pero también hay un vínculo histórico con la historia de David. David era el rey, pero Jesús es el rey. Y todo el año 2025, nuestro tema del año va a ser Jesús el rey. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Entonces, si quieres adelantarte, puedes empezar a hojear el libro de Lucas. Vamos a pasar todo el año en ese evangelio. Amén. Vamos a ver medio capítulo más o menos por semana. Y vamos a conocer muy bien el libro de Lucas en el año 2025. Pero el lugar de crucifixión de Jesús en Jerusalén, en ese momento era una fortaleza de los enemigos de Israel que parecía impenetrable. Y cuando David iba en contra de ellos, le dijeron: tú no puedes matar ese campeón, ese Goliat, el campeón. Y lo mató. El lugar donde mató a Goliat tenía significativo. Goliat de Gat, Gólgata. ¿Recuerdas? Goliat estaba acusando, burlando y llamando a los israelitas. De la misma manera que el pecado nos acusa y se burla de nosotros, nos llama, nos somete al miedo. El gigante del pecado, Satanás. Sí, cada vez que venimos ante la cruz, estamos recordando que nuestro rey mató a nuestro acusador. Amén. Goliat, el pecado, se ve impresionante, se ve que debe ser victorioso, pero no lo es. Dios es victorioso. Amén. Y lo muestra en la cruz. Vamos a ir a Juan 19. Juan, versículo 19. Versículo 17. Amén. Dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la Calvaria, que en arameo se llama Gólgata. Ahí lo crucificaron y con el otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego.
protestaron, no escribes rey de los judíos. Ante Pilato, los jefes de los sacerdotes. Era él quien decía rey de los judíos. Y Pilato dice, lo que está escrito, queda escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza. En ese momento, esos soldados estaban burlando de Jesús de la misma manera que Goliat burló de todo el ejército israelita. Pero en el final, en el versículo 28, después de eso, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que lo empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaban a la boca. Al probar Jesús al vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinóles la cabeza y entregó su espíritu. Todo está cumplido. Amén. Todo lo que Dios comenzó, bueno, mucho antes con Adán y Eva, pero lo empezamos a ver en Moisés. Y vemos a través de Génesis la lucha por Jacob, quien luego es Israel. Vemos el llegar a David por la falla de Saúl. Todo se cumple en la cruz. Ese es donde el perdón se lleva. Hermanos, vamos a orar por la Santa Cena, pero antes de hacerlo, vamos a hablar acerca de qué es nuestra oración para este lugar. Oramos que ese es un lugar donde Dios te llama. Amén. Un lugar donde Dios confirma sus promesas. Es un lugar donde Dios se revela. Un lugar donde Dios cumple sus planes. Un lugar donde Dios es victorioso. Amén. Un lugar donde se adora a Dios. Un lugar donde podemos adorar en espíritu y en verdad. Amén. Un lugar donde se realiza la obra del reino. Y un lugar donde muchos en todo Orlando escuchen la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para tomar la Santa Cena y después de eso terminaremos con una última canción. Padre, te damos gracias por los lugares que tú has puesto en nuestras vidas. Dios, que ese sea un lugar de milagros, que sea un lugar donde la gente te escuche, donde tú llames a la gente, pero la gente responda. Dios, te damos gracias porque Jesús en la cruz dijo que todo se había cumplido. Padre, sabemos que no tenemos la capacidad de ver tus planes de adelante hasta atrás, pero te agradecemos cuando nos dejes ver un poco, que nos dejes entender un poco de lo que tú estás haciendo. Por favor, ayúdanos a recordar a Jesús siempre, pero en ese momento que tomamos el pan y el jugo de la vid, que podemos